La humanidad había estado observando el cielo durante siglos, soñando con el día en que no estarían solos en el vasto cosmos. Finalmente, ese día llegó. No de la manera que esperaban, sino con la llegada de innumerables naves alienígenas, tan numerosas que sus sombras oscurecían el cielo. Los pueblos de la Tierra miraban al cielo con una mezcla de asombro y terror, sin saber si este sería el comienzo de una nueva era o el final de la humanidad. Al principio, los alienígenas parecían pacíficos. Comunicaron su presencia a través de señales codificadas que los científicos de la Tierra rápidamente descifraron. Se hicieron conocer como los Srithians, una especie avanzada de un sistema estelar distante, con tecnología que desbordaba todo lo que la humanidad había logrado. Sus intenciones parecían claras, no venían a destruir, sino a conocer y, tal vez, a enseñar. Los gobiernos de todo el mundo se reunieron para discutir qué hacer. Algunas voces clamaban por prepararse para una invasión, pero la mayoría se sentía atraída por la oportunidad de aprender de estas criaturas misteriosas. Después de todo, los Srithians traían consigo promesas de paz y avances científicos que podrían revolucionar la vida en la Tierra. Fue un momento de esperanza, un instante fugaz en el que la humanidad pensó que finalmente había encontrado su lugar en el cosmos. Pero entonces, el verdadero propósito de los Srithians comenzó a revelarse. Al principio, fueron solo unos pocos incidentes aislados. Hubo desapariciones misteriosas, grupos enteros de personas que nunca regresaron después de reunirse con los extraterrestres. Las ciudades comenzaron a escuchar rumores de experimentos secretos, de seres humanos que parecían perder su esencia después de entrar en contacto con los Srithians. La inquietud creció, pero la mayoría de la gente se aferraba a la esperanza de que todo esto era solo un malentendido. Pero la verdad no tardó en salir a la luz. Los Srithians, con toda su avanzada tecnología y su vasto conocimiento, no venían a enseñar, sino a probar una teoría oscura que había estado dando vueltas en su civilización durante siglos. La humanidad no era el primer planeta que visitaban, ni serían el último. Los Srithians eran cazadores cósmicos, seres que se alimentaban de la esencia vital de las especies que encontraban en su camino, y la humanidad era solo el siguiente objetivo en su largo viaje. El planeta entero fue testigo de una desesperación sin igual. No hubo guerras ni grandes batallas. Los Srithians no necesitaban fuerza bruta. Su tecnología los hacía invisibles, sus métodos de manipulación eran tan sutiles que las víctimas ni siquiera sabían lo que les estaba sucediendo hasta que ya era demasiado tarde. Los hombres y mujeres, los niños y ancianos, caían uno tras otro, como si el aire mismo fuera tóxico para ellos. En las ciudades, las personas luchaban por mantener su humanidad, pero poco a poco, sus recuerdos y su voluntad se desvanecían. En sus ojos se veía un vacío que no podían comprender, como si su esencia estuviera siendo drenada lentamente por fuerzas invisibles. Los Srithians, implacables, observaban desde las sombras, tomando lo que les pertenecía sin dejar rastro. Sin embargo, algo sucedió que los Srithians no esperaban. En medio de la desesperación, surgió una chispa de resistencia. Los humanos, aún luchando por mantener su dignidad, comenzaron a unirse. No tenían las armas ni la tecnología de los Srithians, pero tenían algo que los alienígenas no podían comprender, una resistencia innata, una voluntad de supervivencia que iba más allá de la razón. Un pequeño grupo de humanos, los últimos que quedaban, se unieron en secreto. Sabían que la batalla estaba perdida, pero no podían rendirse sin luchar hasta el final. Utilizaron lo que quedaba de la tecnología humana, adaptándola de maneras sorprendentes, creando armas improvisadas con lo poco que tenían. Había algo en la humanidad que los Srithians no podían replicar, algo que desbordaba los límites de la lógica y la razón. Mientras la resistencia humana luchaba con valentía, los Srithians comenzaron a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué, con todo su poder y sabiduría, no podían eliminar a los humanos tan fácilmente como lo habían hecho con otras especies? La respuesta era simple, pero a la vez incomprensible para ellos: la humanidad no podía ser medida por las mismas reglas que los Srithians aplicaban a otras razas. Era una lucha desigual, y sin embargo, no era una batalla por la supervivencia física, sino por el alma misma de la humanidad. Los humanos, incluso en su último aliento,
no dejaban de resistir. La chispa de la esperanza seguía viva, incluso cuando todo parecía perdido. Mientras los Srithians observaban, comenzaron a comprender que había algo en los humanos que nunca podrían entender, algo que no podían destruir. Pero en el fondo, sabían que su tiempo estaba llegando a su fin, que las fuerzas cósmicas que los Srithians habían invocado se volvían incontrolables. Tal vez, pensaron, había algo más grande que su propia existencia, algo que los humanos, en su lucha desesperada, estaban a punto de descubrir. Así, mientras las sombras de los Srithians se extendían por el planeta, la humanidad no cedió. El futuro era incierto, pero su espíritu indomable permanecía intacto. ¿Serían los humanos los últimos en pie, o serían otra civilización más caída en el interminable viaje de los Srithians? Solo el tiempo lo diría, y con él, la historia de la humanidad seguiría escribiéndose, como un faro de resistencia en un universo vasto e implacable. Y mientras los últimos supervivientes se preparaban para la próxima fase de la lucha, el destino de la Tierra colgaba en la balanza. La resistencia humana, aunque pequeña y agotada, no se rindió. Cada rincón del planeta, incluso aquellos que ya habían sido despojados de su vitalidad, seguía siendo testigo de la inquebrantable determinación de aquellos que luchaban por su futuro. El aire estaba impregnado de un extraño silencio, interrumpido solo por los susurros de aquellos que aún quedaban en pie, sus ojos brillando con una llama interior que nunca se extinguiría. Mientras tanto, los Srithians comenzaron a observar con creciente inquietud. A pesar de la superioridad de su tecnología, no podían comprender cómo los humanos seguían resistiendo. La sabiduría ancestral de su especie les había enseñado que, cuando un ser viviente estaba al borde de la extinción, se desmoronaba en desesperación, pero eso no sucedió con los humanos. No solo estaban luchando por sobrevivir, sino por mantener algo mucho más valioso, su humanidad. Los Srithians, ante la creciente sorpresa de muchos de sus propios líderes, comenzaron a cuestionar su misión. ¿Era realmente necesario seguir con esta cosecha de vida? A medida que sus naves flotaban sobre los campos devastados, rodeadas por las ruinas de ciudades antaño vibrantes, algo dentro de ellos cambió. Tal vez la supervivencia de la humanidad no era solo una lucha por su especie, sino una lección que ellos debían aprender. El líder Srithian, Katar, observaba la Tierra desde lo alto, un planeta que ya no parecía un simple recurso en su galaxia, sino una joya viva que resistía con una energía que no podía comprender completamente. En los ojos de los humanos, veía algo que su propia civilización había perdido hace siglos, la capacidad de soñar, de luchar, de mantener la esperanza en medio de la oscuridad. Ese sentimiento que les permitía seguir, a pesar de las adversidades, era algo que los Srithians, con toda su sabiduría y poder, nunca habían entendido completamente. Por primera vez en su vida, Katar sintió una duda que no había experimentado antes. Una duda profunda sobre el camino que su especie había seguido, sobre los sacrificios que habían hecho a lo largo de los siglos. La energía de los humanos, su capacidad de resistir y seguir adelante sin importar lo que los rodeara, tocaba una parte de él que no pensaba que existía, su corazón. Mientras la resistencia humana se organizaba bajo tierra, compartiendo recuerdos de lo que alguna vez fue, de las familias que se habían perdido y las ciudades que ya no existían, un pequeño grupo de científicos y líderes comenzó a desarrollar una nueva estrategia. Sabían que enfrentarse directamente a los Srithians era una causa perdida, pero si había algo que los humanos habían aprendido con los años, era que nunca podían ser subestimados. Usando los restos de la tecnología alienígena que habían encontrado, comenzaron a crear un dispositivo que podía alterar la frecuencia de las naves Srithians, un modo de interferir con sus sistemas y darles una ventaja momentánea. El plan era arriesgado. Muy pocos sabían sobre él, y aún menos confiaban en que funcionaría. Pero en ese momento, en la oscuridad de su desesperación, la humanidad no tenía otra opción. La idea de rendirse jamás fue una opción. Si algo estaba claro, es que no podían permitir que su historia terminara así, a merced de una especie que veía sus vidas como meros recursos. En una ciudad que había sido reducida a escombros, un pequeño grupo de héroes humanos, soldados y científicos, se reunieron para poner en marcha el plan. Con cada paso que daban, el peso de la incertidumbre se hacía más grande, pero también lo hacía su determinación.
Sabían que si tenían éxito, aunque fuera por un tiempo breve, podrían cambiar el rumbo de la guerra. Y si fracasaban, al menos habrían intentado. El dispositivo estaba listo. De repente, una explosión sacudió el suelo, haciendo que el aire se volviera denso con polvo y humo. El grupo de héroes, que había trabajado tan incansablemente durante semanas, estaba al borde de la acción. Todo se reduciría a este momento. La esperanza de toda la humanidad descansaba sobre sus hombros. La operación comenzó, y la humanidad comenzó a ver, por primera vez en semanas, un atisbo de victoria. Los Ritians, que habían estado invadiendo cada rincón del planeta, se vieron momentáneamente incapaces de localizar a sus enemigos. Las naves alienígenas comenzaron a desorientarse, cayendo del cielo como pájaros perdidos, mientras el dispositivo interfería con su red de comunicación. Pero los Ritians no se iban a quedar de brazos cruzados. En su desesperación, comenzaron a contraatacar. Los humanos, aunque momentáneamente ganadores, sabían que su tiempo estaba contado. La lucha se intensificaba, y lo único que podían hacer ahora era seguir adelante, aferrándose a la esperanza de que la humanidad no se perdería sin dejar un legado. Qatar, viendo la resistencia humana en acción, sintió una extraña sensación en su pecho. No solo era admiración, sino algo más profundo. Un entendimiento que había estado eludiéndolo durante años. Los Ritians habían viajado por todo el universo, conquistando planetas, pero nunca antes habían visto una especie como los humanos, dispuesta a luchar hasta el final, a darlo todo incluso cuando todo parecía perdido. A medida que la batalla se extendía, los Ritians se vieron obligados a replantear su misión. ¿Valía la pena destruir a una especie que, aunque inferior en términos de tecnología y poder, mostraba una resistencia inquebrantable? ¿Podrían aprender algo de los humanos, algo que les permitiría superar su propia arrogancia? Mientras las naves alienígenas flotaban sobre los cielos y la resistencia humana seguía luchando, Qatar tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Tal vez, pensó, la humanidad no debía ser destruida. Tal vez merecían algo más que un final trágico. Tal vez la humanidad era el verdadero legado que su especie necesitaba para comprender lo que realmente significaba ser una civilización avanzada. Y así, en ese último y desesperado intento por cambiar el rumbo de la guerra, la humanidad no solo luchaba por su supervivencia, sino por algo mucho más grande, la oportunidad de enseñar a una civilización avanzada el valor de la esperanza, la lucha y el sacrificio. El destino de la humanidad colgaba de un hilo, pero como siempre, ese hilo estaba tejido con el coraje y la determinación que solo los humanos podían ofrecer. Y aunque no sabían lo que depararía el futuro, algo dentro de ellos sabía que no sería el fin. La batalla en la Tierra continuaba, cada segundo una lucha por la supervivencia, pero también una lección sobre lo que significa ser humano. Los Ritians, aunque poderosos, no podían comprender la fuerza inexplicable que mantenía a los humanos en pie. A medida que las naves alienígenas caían una tras otra, la humanidad seguía demostrando que su mayor fortaleza no residía en su tecnología, sino en su capacidad para adaptarse, para resistir lo que parecía insuperable. En el centro de todo esto, Qatar observaba desde su nave insignia, impresionado. Los informes sobre la batalla llegaban con cada hora, y lo que había comenzado como una invasión destinada a ser fácil se había transformado en un desafío impredecible. Las máquinas de guerra Ritian, que antes avanzaban con una confianza inquebrantable, ahora mostraban grietas. Las defensas humanas no solo habían logrado resistir, sino que también habían creado un caos en el sistema de comunicación y control alienígena. Qatar sabía que esto era solo el comienzo de algo más grande. Su especie había viajado por millones de estrellas, conquistado mundos enteros, y nunca antes se había enfrentado a algo como lo que los humanos demostraban en ese momento. No eran los más fuertes, ni los más rápidos, pero su deseo de supervivencia era más grande que cualquier otra cosa. Esa fuerza interior parecía imparable. En la Tierra, la resistencia humana no solo estaba luchando contra los Ritians, sino también contra el desgaste de los recursos. Cada día se sentían más cerca del colapso, pero cada día también veían más victorias. Las pequeñas escaramuzas, las guerrillas,
los grupos de científicos y soldados que se mantenían ocultos en las sombras, luchaban juntos, compartiendo sus conocimientos, sus esperanzas y su resistencia. Aquellos que quedaban, sin importar la edad o la ocupación que tenían antes de la guerra, se unían por una causa común. En las calles devastadas, los niños, que habían conocido solo la guerra y la oscuridad, comenzaron a aprender una lección que nunca olvidarían. No era una lección de guerra, sino de humanidad. Sabían que el futuro de su especie estaba en juego, y aunque no entendían completamente la magnitud de lo que sucedía, comprendían lo más importante: su supervivencia dependía de su unidad. Mientras tanto, Qatar se veía cada vez más dividido. Sus superiores Srithians seguían presionando para continuar con la destrucción total de la Tierra. Pero él, con su corazón turbado por lo que veía, comenzaba a cuestionar sus órdenes. ¿Era correcto destruir una civilización que mostraba una fuerza tan increíble, una civilización que, aunque en sus últimos días, luchaba por lo que amaba? Algo dentro de él lo estaba frenando, una duda que nunca antes había experimentado. Con cada nuevo ataque a la Tierra, las naves Srithians mostraban signos de inestabilidad. Un error de cálculo aquí, un fallo técnico allá. Los humanos habían aprendido a hackear y modificar las tecnologías alienígenas con una rapidez sorprendente. Y mientras los Srithians se adaptaban, los humanos lo hacían aún más rápido. En cada combate, los humanos demostraban que la verdadera fuerza no radicaba en la tecnología, sino en el espíritu indomable de la humanidad. En uno de los últimos refugios humanos, un grupo de científicos y técnicos estaba trabajando frenéticamente en un dispositivo que podría cambiar el curso de la guerra. Estaban creando un campo de energía que podría neutralizar las armas más letales de los Srithians, pero el proceso era peligroso y apenas estaba completado. A pesar de las advertencias, el equipo decidió seguir adelante. El futuro de la humanidad dependía de esa última esperanza. Mientras tanto, un grupo de soldados, con las fuerzas al límite, se preparaba para la última ofensiva. Sabían que el dispositivo era la última oportunidad para la humanidad. Era una misión suicida, pero no había tiempo para la duda. Como siempre, los humanos demostraban su valentía cuando todo parecía perdido. El sacrificio era algo que aceptaban con el corazón lleno de esperanza, porque sabían que, aunque no sobrevivieran, su acción inspiraría a generaciones futuras. El equipo de científicos logró completar el dispositivo, pero el costo fue alto. Muchos de ellos no sobrevivieron al proceso. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano. El campo de energía fue activado, y en un destello cegador, las naves Srithians comenzaron a fallar. Las potentes armas que habían estado aniquilando ciudades enteras ahora eran inofensivas. Los Srithians, desconcertados, comenzaron a retirarse, sorprendidos por la efectividad de la resistencia humana. El líder Srithian, Qatar, observó el campo de batalla desde su nave insignia. Algo había cambiado en él. Los informes de la retirada de sus fuerzas llegaron rápidamente. La guerra estaba tomando un giro inesperado, y aunque su ejército aún era formidable, la humanidad había demostrado que no era tan fácil de derrotar. El primer paso hacia la paz no sería fácil. Pero Qatar comprendió algo crucial. La lucha de los humanos no era solo por sobrevivir, sino por algo mucho más grande. La Tierra era solo un reflejo de lo que significaba ser humano. Su capacidad para resistir lo imposible, para soñar y construir, para adaptarse a cualquier desafío, era lo que realmente los hacía fuertes. En ese momento, Qatar tomó una decisión. A pesar de la orden de destruir la Tierra, su corazón ya no podía seguir el mismo camino. En lugar de destruir a los humanos, decidió negociar. Tal vez era hora de que los Srithians aprendieran algo más profundo que solo conquistar, aprender a coexistir, a compartir el universo, y a encontrar un propósito más grande que la simple expansión. Los humanos, que se encontraban al borde de la extinción, ahora miraban al cielo, esperando el siguiente movimiento. No sabían qué vendría, pero algo les decía que su lucha no había sido en vano. Mientras las estrellas brillaban en el cielo, había un pequeño rayo de esperanza. Y aunque la batalla aún no había terminado, los humanos sabían que su historia no terminaría con su caída,
sino con la posibilidad de algo más grande, algo que podría transformar no solo a la humanidad, sino a todo el universo. La guerra, aunque no había llegado a su fin, estaba tomando un giro que nadie había anticipado. Las fuerzas Srithians, que antes parecían invencibles, comenzaban a cuestionar su propia misión. Katar, el líder Srithian que había estado a punto de ordenar la destrucción total de la Tierra, comenzó a ver la humanidad de una manera completamente diferente. No eran solo seres débiles y primitivos, eran luchadores, guerreros no solo de cuerpo, sino también de espíritu. El mensaje se estaba extendiendo rápidamente entre las filas Srithians. Algunos soldados se comenzaban a preguntar, ¿por qué destruir una civilización que, aunque frágil, ha demostrado tener una voluntad más fuerte que cualquier otra que hayamos encontrado? La idea de coexistir con los humanos, de aprender de ellos y no simplemente subyugarlos, comenzó a ganar terreno entre los más jóvenes de la sociedad Srithian. En la Tierra, los humanos, exhaustos pero esperanzados, no sabían si la victoria estaba asegurada. Los supervivientes de las batallas pasadas se reunieron en pequeños grupos, compartiendo historias de aquellos que habían caído, y cómo, a través de su sacrificio, se había logrado ganar tiempo. Ahora tenían algo más que esperanza, un futuro incierto pero prometedor. Sabían que este no era el final de su lucha, pero también sabían que cada pequeño paso hacia la supervivencia era una victoria. Cada día que lograban resistir, cada batalla ganada, les recordaba que la humanidad no había perdido su fuego interno. Un mensaje llegaba desde el espacio, Katar estaba dispuesto a hablar. No era un ultimátum ni una oferta de rendición, sino una invitación a un diálogo. Los humanos estaban desconcertados, pero sabían que esta oportunidad era única. No podía desperdiciarse. A pesar de la desconfianza, algunos líderes humanos decidieron enviar emisarios para tratar de entender qué realmente quería Katar. El encuentro tuvo lugar en un punto neutral, una estación espacial construida por los Srithians, alejada de la órbita terrestre. En la sala de negociaciones, los representantes humanos y Srithians se miraban con cautela, pero también con un rayo de curiosidad. Katar, al centro, parecía diferente, menos arrogante, más humano de lo que había sido antes. Su rostro, antes duro y severo, mostraba señales de una transformación interior. Ustedes han resistido más de lo que jamás imaginamos, comenzó Katar, su voz grave y llena de sinceridad. Y por primera vez, en mucho tiempo, veo algo más que máquinas, más que números. Veo un pueblo que, incluso al borde de la destrucción, ha mantenido su esperanza. Eso es algo que mi pueblo ha olvidado. Quizás es el momento de aprender algo más. Los humanos escuchaban en silencio, con el corazón acelerado, sin saber si este era un truco o una verdadera oportunidad. Finalmente, un líder humano, un anciano que había perdido todo, pero que aún mantenía la chispa de esperanza, habló. Si quieres saber lo que realmente somos, lo que nos hace diferentes de ustedes, es nuestra capacidad de amar. Luchamos por nuestra familia, por nuestros amigos, por aquellos que hemos perdido, y también por aquellos que aún no han nacido. No se trata solo de sobrevivir. Se trata de vivir, de construir, de ser mejores cada día, a pesar de todo lo que hemos sufrido. Katar guardó silencio, pensativo. Los Srithians habían conocido el poder de la tecnología, el dominio de las estrellas, pero nunca habían conocido el poder de la esperanza humana, la tenacidad que los mantenía de pie incluso cuando todo parecía perdido. Durante las semanas siguientes, los negociadores humanos y Srithians trabajaron juntos en lo que parecía un sueño lejano, una paz que beneficiaría a ambas especies. No sería fácil, y no todo el mundo en ambos lados aceptaba la idea de coexistir. Algunos, tanto humanos como Srithians, no podían imaginar un futuro en el que las dos especies pudieran vivir juntas sin conflicto. Pero otros, los que habían vivido y luchado juntos, sabían que este era el único camino. Con el tiempo, la guerra se desvaneció. La tierra, aunque marcada por las cicatrices de las batallas, comenzó a sanar. Las primeras señales de cooperación llegaron cuando los Srithians compartieron con los humanos tecnologías que podían restaurar ecosistemas, curar enfermedades y mejorar las condiciones de vida.
Pero lo más importante fue que ambos pueblos comenzaron a entenderse, a aprender los unos de los otros. Qatar, quien había comenzado la invasión con un corazón de hierro, se convirtió en un líder que trabajaba incansablemente por una paz duradera. Los humanos, que nunca dejaron de luchar por su hogar, ahora también luchaban por el futuro compartido con aquellos que alguna vez fueron sus enemigos. En la tierra, los niños que habían nacido en medio de la guerra crecieron escuchando historias de los valientes que resistieron, pero también de aquellos que decidieron caminar hacia un futuro de paz, aprendiendo de sus errores y buscando algo más grande que la supervivencia. La humanidad, con todas sus imperfecciones, había demostrado al universo que, cuando todo parecía perdido, podían encontrar un camino hacia la esperanza. Y así, la historia de la humanidad continuó, no solo como una especie que había sobrevivido a una invasión, sino como una especie que había aprendido a enseñar a otros la lección más grande de todas, que la verdadera fuerza no radica en la destrucción, sino en la capacidad de construir juntos, de perdonar, y de soñar con un futuro mejor. La paz era ahora una posibilidad, y la humanidad había demostrado que, aunque el camino fuera incierto y lleno de sacrificios, el espíritu humano era más grande que cualquier desafío que pudiera enfrentar.